versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Pongamos atención que estos algunos son hermanos, igual que nosotros. Son hermanos, y estos hermanos dudaban. O sea, no todos los hermanos tienen una fe inquebrantable. Siempre hay hermanos que dudan, aunque tenemos fe. Pero por diferentes razones a veces dudamos. Ya el Señor reprende más adelante esta actitud del dudar, porque el que duda no recibe nada de lo que pide. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o poder, dominio, toda potestad, me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, el Señor le está diciendo lo que le había dicho antes. Él había venido del Padre, del cielo. Él en el cielo da una orden y todos los ángeles, los querubines, los serafines se mueven. Los seres vivientes alaban porque el Creador ha dicho una palabra. Y todo hay en el cielo en movimiento a la orden del Creador, de Dios. Y el Señor Jesucristo quiere que, así como en el cielo, las órdenes de Él son de inmediato aceptadas y obedecidas, Él dice que va a formar un reino aquí en la tierra y donde ese reino también Él quiere que sea de la misma forma que es en el cielo, donde Él es el Señor y se le obedece. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por todo lo anterior, por lo que se hace en el cielo, todas las cosas que se hacen en el cielo no hay desobediencia para Dios. Todos lo obedecen. Es un lugar donde la desobediencia no existe. No podemos compararlo con nosotros, desobedientes. No hacemos siempre lo que a Dios le agrada, lo que el Padre busca. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, y no siempre los encuentra en nuestras personas. Pero a Él le agrada que nosotros lo intentemos y vayamos a Él una y otra vez y busquemos su presencia. Entonces este reino que está en el cielo, la potestad, el poder, el dominio que está en el cielo, Él lo quiere traspasar a la tierra. Y cuando una persona se convierte, Él dice, por tanto id. Y la palabra ir es salir, ir fuera. Y nosotros a veces esperamos que las personas vengan. Y es bueno que invitemos amigos. ¿Cuántas personas en este lugar hemos sido invitadas por amigos a escuchar de la palabra de Dios? Y nos hemos quedado aquí por la palabra de Dios. Así que es bueno. Pero también el mandato del Señor es claro. Dice, id. Es un mandato a salir afuera, a no quedarse encerrado en cuatro paredes, a tener testimonio en el lugar de trabajo, es un buen lugar para predicar, a tener testimonio donde uno vive, es un buen lugar para predicarle a los vecinos, y a veces ni siquiera con palabras, sino solamente con el testimonio. Y también salir a otras ciudades, salir a poblaciones también, como lo hacen algunos hermanos, que salen a repartir tratado y conversar persona a persona, casa por casa. Eso no es un mandato para los mormones ni para los testigos, es para nosotros, los cristianos. Dice el versículo 19, por tanto id. ¿Y cuál es el propósito? Porque alguien podría pensar, bueno, hay que ir a hacer iglesias, hay que establecer una congregación, hay que avanzar la obra en nosotros, en asambleas de hermanos, o los creyentes congregados al nombre del Señor. Ir y hacer una asamblea de su nombre. No, la Escritura dice ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Lo que veíamos en el estudio del día miércoles, que Pablo ora por todos los santos, no nos encuadremos solamente en una denominación tal o cual sea. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y cuál es el mandato? Y ahí comienza el mandato, así como en el cielo, también en la tierra. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Y a continuación
agrega un misterio que está a lo largo de toda la Escritura y que algunas religiones sectas lo niegan, que es la doctrina de la Santísima Trinidad. Dios es uno, y eso lo hemos aprendido siempre. Dios es uno. No hay tres dioses, es un solo Dios. La Escritura dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él se hizo hombre, Él se encarnó. Hay un solo Dios, un solo mediador. Pero, cuando el Señor Jesucristo se bautiza, es el Hijo que se está bautizando en el río Jordán por Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que pasa en el cielo? Los cielos se abren, los cielos se abren. Y eso es interesante, hay un estudio aparte de cuando los cielos se abren. ¿Qué es lo que hay al otro lado de esa abertura de los cielos? Los cielos se abren y se oye una voz. ¿Y la voz de quién es? Es de Dios el Padre. Dios el Padre y el Hijo está siendo bautizado. Pero la Escritura agrega que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. O sea, está el Padre en el cielo, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y desciende en la persona del Hijo, la doctrina de la Santísima Trinidad. En Génesis 1, capítulo 1, versículo 26, el Señor dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos, plural, varias personas, más de una, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando acontece lo de la Torre de Babel y comienzan a edificar, hagámonos una torre y un nombre para que se nos recuerde. Y Dios les había dicho, multiplíquense y llenen la tierra, y ellos hicieron todo lo contrario, se juntaron y comenzaron a elevar una estatua. Y Dios dijo, descendamos. O sea, es un Dios, pero siempre hay una conversación, hay una pluralidad. Hay más de una persona, hay tres personas. Y el versículo 19 de Mateo 28 nos aclara, dice, bautícenlos en el nombre. ¿Cuántos nombres? Uno, el nombre. En el nombre, pero después agrega en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno dice, hay tres nombres ahí, pero dice, bautizándolos en el nombre, un solo nombre, porque hay un solo Dios. Se desarrolla, se manifiesta en tres personas. Está el Padre, que el Padre es Espíritu, nadie puede ver al Padre, no se puede ver al Padre. El Espíritu Santo, en su esencia también es Espíritu. Y la única persona de la Santísima Trinidad que cualquier ser en este mundo o en el mundo celestial puede ver es el Hijo. El Hijo. La persona del Hijo se puede ver. Y Juan, capítulo 1, nos dice que Él es la imagen, el Señor Jesús, es la imagen del Dios invisible. O sea, cuando en la Escritura aparece que se vio en el trono sentado a alguien, en el trono de Dios, es el Hijo. No puede ser el Padre porque el Padre es Espíritu. Y el Espíritu, su esencia es ser el Espíritu Santo. O sea, cualquier imagen visible que tengamos de Dios es el Hijo. Y en el cielo se le adora porque se le ve cual un cordero como inmolado con la obra que él hizo. Y tres personas, pero es un solo nombre, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también la letra I, el conector que hay ahí entre el Padre y el Hijo, dice el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la forma de bautizar a una persona. Se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué se bautiza a la persona? ¿Con qué autoridad? ¿Quién puede bautizar? ¿Acaso hay que tener un título para bautizar? La Escritura muestra que una persona convertida, salvada por la gracia de Dios, predicaban el Evangelio, la gente se convertía y las personas bautizaban, los hermanos bautizaban.
Por tanto, ir y hacer discípulos, hacer seguidores de nosotros. La Escritura dice discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, enseñarles de Cristo, hacerles a la persona doctrina, que falta tanto en el día de hoy, en algunas congregaciones evangélicas sobre todo. Tienen harta perseverancia, pero poca doctrina. Y nosotros tenemos mucha doctrina, pero a veces la guardamos muy bien. Hay que enseñar, hacer discípulos, enseñar del Señor Jesucristo a toda criatura, en toda nación, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y esa es la vida cristiana? ¿Ahí se queda o hay algo más? El pasaje sigue, dice, enseñándoles. Una persona se convierte, se bautiza y de ahí viene la enseñanza. O sea, la Escritura me enseña que no es necesario saber tantas cosas para yo bautizarme. No es necesario saber tantas cosas para bautizarme. La persona tiene que saber que Cristo la salvó y que Cristo dio un mandato, que se bautice. Y en mi experiencia personal, en ese tiempo estaba don Carlos Medina, los hermanos que se acuerdan de él, en la presencia del Señor. Y yo lo único que sabía que había que bautizarse. Nada más. No sabía dónde estaban los textos, no sabía la doctrina, habiendo venido a la escuela dominical, habiendo venido a las clases. ¿Por qué pasaba eso? Porque no era creyente. La palabra entraba por un oído y salía por otro. Diferente es la cosa cuando uno se convirtió y le tomó aprecio a las enseñanzas, a cada una de las enseñanzas. Y me acuerdo de él por eso, que no me preocupara. Lo primero era tener el deseo de obedecer al Señor. Yo sabía que había que bautizarse. ¿Por qué? Porque el Señor lo mandó. ¿Dónde hay doctrina ahí? La enseñanza. Después del bautismo dice, enseñándoles. Y después viene la enseñanza. Algunos han tomado esto y preparan a los hermanos nuevos. Los preparan en 3 años, les enseñan las doctrinas básicas en un orden específico. Y usan un método de enseñanza, por ejemplo. Y de ahí salen los hermanos metodistas. Porque se bautizaba a la gente y se les enseñaba metódicamente durante 3 años enseñanzas escriturales. Todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se manifiesta? El Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿Cuál es la función del Hijo? El Espíritu Santo. La iglesia, ¿cómo funciona? Las prácticas de una iglesia local. Y todo eso en 3 años enseñándoles. Y posteriormente la gente le empezó a llamar los del método o los metodistas. De ahí viene su nombre. Basado en esto, hacer discípulos a todas las naciones enseñándoles que guarden todas las cosas. No dice enseñándoles que aprendan y aprendan y aprendan, sino que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice el escritor. Entonces, el mandato que dio el Señor es que uno vaya, predique, bautice a las personas y les enseñe doctrina y les enseñe a guardar las cosas, los mandamientos. Porque se usa el velo, las hermanas con su cabello largo, los hermanos orando, que no haya un pastor, sino que hayan varios. Enseñanzas básicas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a la iglesia en el libro de los sellos. Capítulo 2, versículo 41.
Hay ahí en Hechos 2:41 los 7 pilares de una iglesia saludable. Si queremos saber si tenemos una iglesia saludable, una iglesia local saludable, tenemos que encontrar los 7 pilares de esta iglesia saludable. Así que leámoslo, búsquenlo, 7 cosas. La iglesia saludable. Por ejemplo, el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Pueden ver las 7 columnas? ¿Cuál sería la primera? Así que los que recibieron su palabra. Una persona recibe su palabra cuando cree en el Señor Jesucristo como Salvador. Los que recibieron la palabra. El que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal es salvo, tiene vida eterna. Los que recibieron su palabra, uno. ¿Qué pasa cuando una persona recibe la palabra? Segundo pilar, la persona es bautizada. Las personas aquí están recibiendo al Señor Jesucristo, es un pilar de una iglesia saludable. Segundo pilar es las personas que reciben al Señor Jesucristo. Están siendo bautizadas, como lo enseña la Escritura. Segundo pilar. El tercer pilar es, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Cuando los hermanos se están bautizando, se añaden, aquel día dice, bueno, aquí en esos tiempos la persona era bautizada y añadida, y se añadieron aquel día, el mismo día, se bautizaban y eran añadidos a la iglesia. Se están añadiendo a la comunión de los santos las personas que están siendo bautizadas, o hay personas que se bautizan y desaparecen, o se alejan. O para no comprometerse mucho con el Señor, dice, bueno, es que ya si estoy en comunión, sería mucho compromiso. Eso es lo más ilógico de pensar, porque el hecho de bautizarse ya es un compromiso con el Señor. Entonces uno se bautiza, nace el deseo de entrar a la comunión. ¿Cuál es el otro pilar? Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveramos en la doctrina de los apóstoles, los hermanos que se bautizan, que se añaden a la comunión, perseveran en la doctrina de los apóstoles, y lo que estamos haciendo hoy día, día viernes, día de ministerio, es perseverar en la doctrina de los apóstoles, en lo que está escrito por los apóstoles, mayormente por el apóstol Pablo, pero también tenemos el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el libro de los Hebreos, que no sabemos quién lo escribió, quién es su autor. Esa es la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Otro pilar, en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. ¿A qué se refiere esto? Esto no es la cena del Señor, porque viene más abajo. En la comunión unos con otros es que nosotros venimos a este lugar, aprendimos de la palabra y nos vamos para nuestras casas y de ahí no nos contactamos hasta la otra reunión con el hermano. No sabemos cómo se llama el hermano, no sabemos dónde vive. ¿Será eso comunión? La comunión es tener un trato filial, hermano. Y hay hermanos que llegan a ser amigos. No es un mandato ser amigo de un hermano, pero al final los buenos hermanos terminan siendo amigos. Y juntarse. En este lugar, por ejemplo, para el Año Nuevo, varias veces nos hemos juntado como hermanos. Y muchas veces no con nuestras familias de sangre, pero nos juntamos como familia de un mismo Padre en este lugar. Eso es el texto, comunión unos con otros. Cuando un hermano se va,
a otra ciudad. Lo despedimos. Una comida, comunión unos con otros. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que nos reunamos en una comida, comunión unos con otros, y comencemos a hablar puras tonteras, cosas del mundo. Los economistas hablan de economía, los futbolistas hablan de fútbol. El cristiano, ¿de qué debería hablar? De Cristo. ¿De qué otra cosa? ¿Qué tenemos en comunión nosotros como hermanos? A Cristo. Y muchas veces caemos, yo primero, ¿cierto?, en el error de conversar otros temas. Y es un esfuerzo de casi tomar el Espíritu y enfocarlo en el Señor. Y el que tiene el Espíritu de Dios va a hablar de Cristo. Y cuesta, y algunos dicen, ¿y por qué cuesta? Y de repente nos encontramos con varios hermanos hablando de otras cosas del mundo. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos en un cuerpo de pecado. Nunca tenemos que olvidar eso. Dentro de nosotros existe todavía lo que se llama el pecado, lo que algunos escritores llaman la vieja naturaleza. Pero la Biblia dice que es el viejo hombre. Pero también tenemos el nuevo hombre, que habla del Espíritu, habla de las cosas de arriba, habla de lo celestial, habla de lo espiritual, del último texto que leyó, de la última predicación que escuchó, del último himno que se aprendió. Nos cuesta. Somos humanos, no somos ángeles. Estamos en un mundo de pecado, somos pecadores, nos cuesta. ¿Cuál es la idea? Perseverar, esforzarse. Esa es la comunión unos con otros. Comunión unos con otros. Lo que se hace en la pieza del fondo el día domingo. Yo recuerdo que antes no se hacía mucho, un cafecito y conversar después de la cena, comunión unos con otros. Algún hermano nos ha invitado a tomar once a su casa, comunión unos con otros. El versículo 42 después dice, en el partimiento del pan. ¿Celebramos el partimiento del pan? Sí. ¿Cuándo? Según Hechos 20, versículo 7, cada primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Lo hacemos? Sí, lo hacemos. Y el final, y en las oraciones. ¿Cuándo estamos orando? Oramos en nuestras casas, cerrada la puerta, en nuestras habitaciones, pero también el día miércoles en este lugar hay reunión de oración. Y Dios escucha las oraciones. Dice Filipenses que responde más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Entonces, 7 pilares de una iglesia saludable, ahí están. Y el primero es recibir la palabra y el segundo es bautizarse. ¿Y por qué 7 pilares? ¿De dónde sale eso? Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9. Vamos a leer Proverbios capítulo 9. En el Antiguo Testamento el Señor Jesucristo está, por así decirlo, escondido en los versículos. Hay que encontrarlo. Dice Proverbios 9, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, la sabiduría edificó su casa. Y uno dice, Proverbio está hablando de la sabiduría, pero más adelante todo lo que el capítulo 9 dice, uno ve claramente al Señor Jesucristo en este proverbio, en el capítulo 9. Y el primer versículo dice que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Tengamos presente eso. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Si el Señor Jesucristo es la sabiduría y Él labró su casa, ¿cuál es la casa? Es su iglesia. Su iglesia. Y la iglesia está labrada sobre 7 columnas. Y ellos dos lo leímos, las 7 columnas. Los que perseveraban, los que
recibieron la palabra, fueron bautizados, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahora en Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 30. Capítulo 1, versículo 30. Acordémonos de Proverbios, decía, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y Proverbios y Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Leámoslo de nuevo la primera parte. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? El Señor Jesucristo. Proverbios 9 nos dice que la sabiduría edificó su casa sobre 7 columnas. Y Hechos, capítulo 2, nos muestra cuáles son esas 7 columnas. Y la iglesia local que se rige por esas 7 columnas va a ser una iglesia saludable. Y así este lugar de congregación ya lleva más de 50 años en este lugar. Y ha dado bastante frutos. Y hay varios hermanos de esta asamblea que están en otras localidades, en otras ciudades, y continúan perseverando en la doctrina de los apóstoles. Vamos a Hechos capítulo 8. La iglesia entonces en su comienzo obedeció el mandato del Señor de predicar. La gente recibía la palabra y la gente era bautizada. Capítulo 8 del libro de Hechos y el versículo 11, el 10, para conectar. Predicaban la palabra y el 10 dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Aquí está hablando de un mago que era contrario al Evangelio. Y en oposición a esta maldad aparece el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿y qué es lo que hacía Felipe? Anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Y por qué aclara aquí el escritor se bautizaban hombres y mujeres? Porque la sociedad del siglo I, donde está el contexto de esta palabra, era muy machista. Parecido a lo que se ve hoy día en las noticias cuando aparecen los musulmanes. La mujer relegada al último lugar, cubierta solamente se le ven los ojos y no pueden acceder a casi nada de lo que sí puede acceder el hombre. Entonces era muy machista de ese sentido. Y el versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe y a la palabra que él predicaba, porque anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el nombre de Jesucristo? Salvador, Jesús Salvador. Anunciaba el Evangelio, se bautizaban hombres y mujeres. No había discriminación de género. Hombres y mujeres, somos uno en Cristo. Así como Gálatas decía también, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, ahora todos son iguales delante de Dios. Y ese texto se ha malinterpretado porque algunos dicen, ¿no ve que ahí hay igualdad para todos? Pero dice, no hay esclavo ni libre. Pero Pablo murió y siguió habiendo esclavitud en el Imperio Romano. Por harto tiempo, siguió la esclavitud. Entonces, ¿por qué Pablo dice, no hay esclavo ni libre?
El mismo hecho de que diga no hay hombre ni mujer, todos son iguales, se refiere a que delante de Dios, en la presencia de Dios, nuestra alma es igual. Y en este tiempo no se pensaba eso. Por ejemplo, un judío no iba a perder tiempo, según ellos, en pasarle la Torá a una mujer. Era pérdida de tiempo enseñarle a las mujeres. Por eso se escandalizaban cuando el Señor le enseñaba a las mujeres. Y tenía mujeres que eran sus discípulos. Cuando se bautizaban, hombres y mujeres. Capítulo 8, ahí mismo, versículo 36. Versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Buena pregunta la que hace este etíope. ¿Hay algún impedimento para que una persona sea bautizada? ¿Cuál es la respuesta? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Versículo 36, ¿qué dice? Yendo por el camino llegaron a cierta agua, Era un agua que estaba afuera. Puede ser un río, puede ser un lago. Se han hecho bautismos en el mar. Puede ser un lugar como tenemos aquí, un bautisterio. Hay cierta agua, la palabra esa, las pequeñas palabras, cierta agua. Pablo habla del bautismo. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Pablo hacía carpas. Y Pablo hacía sus carpas y eran carpas de diferentes colores. Y cuando él hacía sus carpas y las teñía para que le quedara de un color, él las bautizaba. Ese es el término. Tomaba las telas, las sumergía en unas piscinas, las sumergía y quedaba teñido de un color. Esa es la misma palabra del bautismo, bautizar, sumergir, teñir, que todo quede cubierto por el agua. Entonces, si yo tomo cierta agua y tiro por aspersión nomás el agua, eso no es teñir. Esa es la palabra, bautizar. Entonces, cierta agua. El agua no es lo importante. Lo importante es lo que se realiza, el acto mismo de sumergir a la persona. Dice que iba por el camino y llegaron a cierta agua. Aquí hay cierta agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahora cuando en el versículo 35 Felipe comienza a predicarle el Evangelio, es interesante que cuando Felipe termina de predicar el Evangelio al eunuco, el eunuco quiere bautizar. ¿Qué le predicó? Dice, partiendo desde esta escritura, Isaías 53. Pero Isaías 53 no habla del bautismo. Entonces, dice, partiendo desde esta escritura, le predicó el mensaje de arrepentimiento, perdón de pecados, que el Señor es el Cordero de Dios, que por nosotros fue inmolado, y que el que cree tiene que bautizar. Por eso entonces termina de predicar, y el eunuco lo único que quiere es, aquí hay cierta agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, si crees, bien puedes. Y él le dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azot. Y a veces, un paréntesis en este texto, se pasa por alto de repente algunos detalles. El Espíritu tomó a Felipe y desapareció. Y luego el texto dice, y se encontró en Azoto, que era varios kilómetros lejos, en otra ciudad, bien lejos. Tiene que haber sido un milagro, pero que no se le olvidó más a este grupo. Él estaba con una persona, la persona desapareció de su vista y apareció en otra ciudad lejana.
llamada Azoto. Más adelante, el capítulo 9, versículo 17, tenemos el famoso caso de Pablo. Pablo, versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo. Fíjense, le dijo: hermano Saulo. Tengamos presente eso. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Cuál es la palabra que dije que recordáramos? Que el hermano le dijo: hermano Saulo. ¿Estaba bautizado Saulo? No estaba bautizado. Entonces, la persona no es hermano cuando es bautizado, es hermano cuando cree. Después que creyó, él le dice: hermano Saulo. Y luego Saulo es bautizado. Más adelante, en el capítulo 10, versículo 47. Capítulo 10, versículo 47. Dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué me enseña este pasaje acerca del bautismo? El pasaje que leímos anteriormente me enseñaba que Ananías le dice: hermano Saulo, y el hermano Saulo todavía no había sido bautizado. O sea, que la persona es un creyente, aunque no haya sido bautizado todavía. Como creyente obediente se bautiza. Y ahora Pedro dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo? Dice: el Espíritu Santo también como nosotros. O sea, una persona antes de su bautismo, libro de los Hechos, ya habían recibido el Espíritu Santo, al igual que Pedro y los demás discípulos en aquel día de Pentecostés. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para bautizar a uno que ya ha recibido el Espíritu Santo? Esa es la idea. O sea, el Espíritu Santo no es que una persona se va a bautizar y en ese momento va a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es antes, se recibió en el momento de la conversión. Cuando una persona, el Señor la salva, la persona recibe el Espíritu Santo. La persona es un hermano en Cristo. Y luego dice: mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y este texto lo toman algunas personas y dicen que hay que bautizar en ese nombre. Y si uno dice: bueno, a mí me bautizaron en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No, eso está malo porque los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. Y ahí hay una lectura solamente por encima. Porque analizando el texto, si fuera solamente el texto, uno diría: bueno, por orden de autoridad. Esto lo está diciendo Pedro. Y lo que leímos al principio en Mateo, ¿quién lo dijo? El Señor. O sea, con eso ya debieran prevalecer la palabra del Señor a la de Pedro, que es su nombre. Pero más aún, Pedro lo que está diciendo ahí es que es en la autoridad. Los embajadores, por ejemplo, del gobierno, en otro país, ellos firman documentos en el nombre del presidente que los mandó allá, en el nombre del presidente. Son representantes. Entonces Pedro, ¿con qué autoridad bautiza Pedro? ¿Quién le dio autoridad a Pedro para bautizar? El Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Lo bautizó con la autoridad que le había dado el Señor, en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cuál sería el propósito? Lo hemos visto ya, que la persona se bautiza y luego aprende, luego es enseñada. La persona es bautizada y luego es enseñada.
Más adelante, en el capítulo 16, versículo 14, vemos el caso de una mujer. Capítulo 16, versículo 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué nos enseña este pasaje del bautismo? Lidia, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta al mensaje, creyó en el mensaje, fue bautizada, pero notemos lo que dice primero: era una vendedora de púrpura, una comerciante, andaba lejos de su ciudad, Tiatira quedaba bien lejano de la ciudad donde está predicando Pablo en Filipos, y esta mujer era temerosa de Dios, y hay gente que podemos conocer nosotros a lo mejor, que son temerosos de Dios, con muy buen testimonio, pero no son convertidos, no son salvados, no han sido salvados por el Señor. Entonces, el ser una persona adoradora de Dios no le hace salvo. El caso de Cornelio también, en capítulo 10 del libro de los Hechos, también él era temeroso de Dios, daba limosna y hacía oraciones, pero solamente le fue enviado un ángel. No ganó la salvación por eso. Y el ángel le dijo que enviara por Pedro y él le iba a explicar lo que tenía que hacer. Y Pedro le predica y ahí se convierte. Es el mismo caso de esta mujer, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta. Cuando fue bautizada, fíjense la reacción de una mujer que siendo convertida se bautiza. ¿Cuál es la reacción que tiene después ella? No se queda estancada, no queda solamente ahí: ya me bauticé, cumplí mi misión, me quedo por satisfecha. No, Lidia se bautiza y lo que acontece es que ella le da ánimo. Su primer paso de obediencia le da ánimo para seguir obrando para Dios. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Los obligó, dice, a quedarse. Esas son obras. Efesios dice: no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Y después agrega el versículo: las cuales Dios preparó de antemano para que andemos por ellas. Y el último versículo, el 33, en el mismo pasaje, había en el siglo I una importancia tremenda al bautismo, de tal forma que acontece lo que vemos en el versículo 33, con el carcelero. Dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La gente no esperaba, la gente se convertía, sabía que había que obedecer un mandato, y como el eunuco decía: ¿qué debo hacer para...? Aquí hay cierta agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y aquí dice: en la misma noche, le curó las heridas y fue bautizado. ¿Hay un horario específico para el bautismo? No, aquí está en la misma noche. Quizás en qué condiciones, pero Pablo igual le bautizó, y la gente en el siglo I era como, se convertía y quería bautizar. Lo vamos a dejar hasta ahí, y vamos ahora a orar a nuestro Dios.